calidad del acabado comparado con el oxicorte. Soldeo por plasma. Es un proceso de soldeo por arco en el cual se utiliza un arco constreñido entre un electrodo de voltramio y la pieza y una protección con un gas inerte, normalmente argón. Una instalación de soldeo por plasma se compone de transformador rectificador a la izquierda, soplete a la derecha y botella de gas al centro. El circuito de la corriente de soldeo efectúa su retorno por el cable de masa. La protección gaseosa del baño de fusión proviene de la botella de gas. Antes de iniciarse el soldeo, la persona debe equiparse con medios adecuados: delantal, polainas, guantes, gafas, pantalla y máscara para las vías respiratorias. El equipo se compone de una unidad rectificadora de corriente, un regulador de salida de gas, un regulador para el control de intensidad de corriente y los controles de pregas y postgas con sus temporizadores y control del ciclo de gases. Cuando se requiere la utilización de un arco pulsado, el equipo incorpora un panel para el control de los parámetros de los impulsos de corriente. En la imagen está a la derecha. El soldeo por plasma se utiliza usualmente de forma mecanizada, por lo que el panel de mandos consta frecuentemente de un dispositivo para el control de la velocidad de desplazamiento del carro en el que va montada la antorcha. Estos carros permiten el desplazamiento vertical del soplete para el ajuste de la distancia soplete-pieza, la cual es del orden de 5 a 10 milímetros. Este proceso de soldeo, al igual que el TIG, puede ser llevado a cabo con o sin material de aportación, el cual se presenta bajo forma de varillas, en el caso de soldadura manual, o en bobina, para la soldadura automática. En este último caso es posible controlar con precisión la velocidad de alimentación del alambre. Los gases utilizados tienen como misión proteger el arco eléctrico y el baño en fusión, gas de plasma y gas de purga. Estos gases pueden ser diferentes o no. Para la obtención de cordones de alta penetración se utiliza la técnica del ojo de cerradura o capilar, al igual que en el soldeo por haz de electrones o láser. Esta técnica esquematizada en la imagen, soldeo por láser, permite obtener cordones muy finos y profundos debido a la alta densidad de energía, resultante de la formación de un orificio que atraviesa la chapa. En el ejemplo podemos ver una línea de fusión en una chapa de acero inoxidable de 3 milímetros de espesor. En la soldadura por plasma, al igual que en la mayoría de los procesos de soldadura por arco eléctrico, se utiliza corriente continua o pulsada. Este proceso es muy utilizado para pases de raíces en chapa fina. Conviene no olvidarse de la protección gaseosa de la raíz, sin la cual el cordón sufriría una oxidación significativa como la que se muestra en el ejemplo. En la soldadura por plasma, la antorcha se constituye de un portaelectrodo, una boquilla interior con orificio por el cual pasa el gas de plasma y, consecuentemente, el arco eléctrico y una boquilla exterior a través del cual pasa el gas de protección. La forma del arco es cilíndrica y no cónica, como en soldadura TIG. Debido a este hecho, la densidad de energía de soldadura por plasma es superior al TIG, lo que lleva a una distribución de las isotérmicas de temperatura más fuerte cerca del arco eléctrico. Esta forma cilíndrica conlleva que el proceso sea menos sensible a la variación de la distancia antorcha-pieza que en el proceso TIG y permite la obtención de cordones de mayor penetración. El arco eléctrico es curvado mediante el paso de una corriente de alta frecuencia y puede ser establecido entre el electrodo y la boquilla, arco no transferido, o entre el electrodo y la pieza, arco transferido. El primero se utiliza como arco piloto antes de iniciar la soldadura. Al igual que en el proceso TIG, este proceso necesita una preparación cuidadosa de los bordes, limpieza mecánica de las rebabas y los óxidos depositados en las chapas y una limpieza química que permita su desengrase por medio de baños en tricloroetileno o acetona. Es utilizado en una gran diversidad de metales y aleaciones al igual que la soldadura TIG.
Sin embargo, con el proceso de soldadura por plasma se permite realizar cordones de mayor penetración, por ejemplo, en acero inoxidable. Se utiliza industrialmente para soldar chapas de 6 a 7 milímetros de espesor, de bordes rectos de una sola pasada, sin material de aportación. Soldeo MIG-MAG. El término MIG designa el soldeo de metales utilizando un gas inerte. MAG se refiere al soldeo de metales utilizando un gas activo. También se le llama soldeo semiautomático o soldeo CO2. Este proceso de soldeo está ya implantado en una amplia área de la industria. Este proceso se aplica al soldeo de estructuras y otro componente de los equipos de exploración minera. El proceso es particularmente propenso a la automatización o a la incorporación de un robot. Para mejor entendimiento del proceso, veamos algunos ejemplos esquemáticos. El alambre eléctrico es conducido hacia la pistola desde una bobina. El alambre y la pieza a soldar se conectan a la fuente de alimentación. El gas de protección se orienta hacia la zona de soldadura a través de una boquilla. Se establece un arco eléctrico entre el extremo del alambre y la pieza. La precisión y exactitud del proceso solo se puede observar adecuadamente con el empleo de la cámara lenta. En el soldeo de aceros con corrientes bajas se funde una gota en el extremo del alambre que pasa por contacto al baño fundido, lo que se conoce como transferencia por cortocircuito. Con corrientes más elevadas o en el soldeo del aluminio, el metal fundido es proyectado a partir de la extremidad fundida del alambre hacia el baño en fusión, transferencia por pulverización. En esta pieza de acero dulce, el soldeo MIG es ampliamente aplicado, a pesar de que se pueden también utilizar casi todos los demás procesos. Por ejemplo, el soldeo con electrodos revestidos, el cual necesita equipos de bajo coste sin las complicaciones por alimentación de alambre. El soldeo MIG mostrado en la mitad superior de la pantalla es un soldeo muy rápido y además no hay necesidad de quitar escorias, como en el caso del soldeo con electrodos revestidos, imagen de la parte inferior. Además, utilizando el alambre continuo no son necesarias las paradas que sí se necesitan para cambiar los electrodos. La utilización de alambre continuo significa que el soldador solamente se concentra en los movimientos precisos que requiere el desplazamiento de la pistola a lo largo de la unión. También significa que la mecanización del proceso es más sencilla. Con el alambre y gas adecuados se sueldan fácilmente los aceros inoxidables o el aluminio y sus respectivas aleaciones. Las botellas de gas están codificadas por colores identificando el gas que contienen. Una variante de la utilización del proceso es la obtención de recargues superficiales como, por ejemplo, acero inoxidable sobre acero dulce, conocido como plaqueado. Aquí algunas de las muchas aplicaciones posibles del soldeo MIG-MAG. El ajuste de los parámetros requiere mucho cuidado para garantizar que las soldaduras queden dentro de la norma de calidad que las pliegue. Vamos a examinar algunos de estos puntos soldando algunas muestras en la fábrica. El soldador debe asegurarse que emplea el gas y el alambre correctos y que las piezas hayan sido limpiadas como está requerido. La preparación del borde de la pieza, en este caso una chapa de 2 milímetros de espesor, a soldar a tope en posición vertical y la separación de la unión deben ser correctas y uniformes. Con una ejecución correcta, en este caso con transferencia por cortocircuito, se logra un cordón con buen perfil totalmente fundido con el material de base, en todo lo ancho de la unión. Lo que se confirma mediante una macrografía.
La transferencia por pulverizaciones es adecuada en el soldeo de aluminio y de alguna de sus aleaciones, utilizando argón o helio como gas de protección o una mezcla de los dos. Una vez más, se obtiene una fusión completa. Para soldar aluminio de secciones más finas y para aplicaciones especiales en aceros, ha sido desarrollada la soldadura por arco pulsado, en que el valor medio de corriente se encuentra por debajo del valor de la intensidad crítica de la transferencia por pulverización, produciéndose impulsos de corriente intercalados que envían una gota de metal al baño de fusión. La filmación con cámara lenta muestra claramente cómo las gotas se desprenden individualmente por los impulsos de corriente. El aspecto final de la soldadura es el mismo que el de contrasferencia por pulverización. Hay un determinado número de parámetros a ajustar en la corriente pulsada, como la duración y la intensidad de los impulsos, etc. Para simplificar esos ajustes se ha desarrollado el control sinérgico. Este ejemplo muestra cómo, aumentando la velocidad del alambre, se hace una compensación automática de los parámetros del impulso. Esta capacidad simplifica bastante el soldeo. Los ejemplos vistos hasta ahora solo utilizan alambres de alma maciza. En determinadas aplicaciones, como por ejemplo el soldeo de placas de acero gruesas, se obtiene ventajas utilizando un alambre tubular. El tubo de acero es rellenado con fundente. Esto mejora el soldeo en posición vertical, ofreciendo una buena fusión, teniéndose mayores tolerancia en cuanto a la contaminación de la superficie del metal de base y resultando más eficaz a pesar de que las soldaduras efectuadas en el exterior sea de la misma calidad por la posible falta de gas de protección debido a las corrientes de aire. Algunos alambres pueden ser utilizados sin gas de protección, son los llamados autoprotegidos. La cantidad de humos y de escorias es mayor cuando se suelda con hilos tubulares. Las demostraciones anteriores presentaron procedimientos técnicamente correctos, efectuados por personal adecuadamente cualificado. Si la formación del personal es deficiente, presumiendo que se utilizase los alambres correctos y que las condiciones generales de soldeo sean apropiadas, el chaflán se vuelve el factor principal para realizar buenas soldaduras. Si la holgura es demasiado pequeña, no se consigue una total penetración. Si la holgura es demasiado grande, la penetración no se controla. Si la corriente es demasiado baja, habrá falta de fusión. El metal de la soldadura se solidifica sin haber fusión del metal de base, dando origen a una pegadura local. Las soldaduras utilizando una corriente baja pueden tener buen aspecto superficial, pero tener falta de fusión en el interior o penetración incompleta. Uno de los motivos de la falta de calidad puede ser la protección incorrecta del gas. Una boquilla sucia o demasiada corriente de aire impide que el gas de protección cumpla su tarea, provocando defectos tales como porosidad, por ejemplo. En la mayoría de las soldaduras MIG, el ajuste del voltaje en la fuente de alimentación controla la distancia del tubo de contacto a la pieza del arco de soldadura. El valor correcto de voltaje da la distancia del tubo de contacto a la pieza óptima. Una reducción del valor disminuye la longitud del arco y altera el perfil de la soldadura. Es relativamente fácil controlar la soldadura en pequeñas pruebas de demostración. Sin embargo, en la industria hay que prestar mayor atención a los pormenores para garantizar la calidad de la producción. Soldeo por arco sumergido.
Es un proceso automático de alto rendimiento. El calor que desprende el arco eléctrico es el responsable de la fusión de los materiales base y de aportación, permitiendo el soldeo de los metales. Este proceso tiene una amplia aplicación en la industria metalmecánica para el soldeo de aceros, aceros inoxidables y otras aleaciones metálicas. La gama de los espesores soldables van desde los 5 o 6 milímetros hasta los espesores más grandes. Una particularidad de esta técnica es que solo permite soldar en posiciones que garantice que el fundente esté siempre cubriendo el baño en fusión. Como se ve en el esquema, el arco eléctrico que se establece entre el combustible y el material base es el responsable de la fusión de los mismos. La protección del baño de fusión durante el soldeo se consigue mediante la capa de fundente depositada sobre el arco eléctrico. Debido a que el arco queda tapado, se llama arco sumergido a este proceso. Durante la fase de solidificación del baño de fusión, este último está protegido por la escoria que proviene de la fusión de parte del fundente, garantizando así que el cordón no quede en contacto con la atmósfera. Esto permite mejorar la morfología del cordón de soldadura. Este proceso no necesita protección para los ojos y la piel, ya que el arco queda tapado por el fundente y no transmite radiaciones, salvo en caso de mal funcionamiento. Tampoco hay humos, por lo tanto los medios de protección son solamente los requeridos en el taller. Las herramientas que en el soldeo de arco sumergido utilizamos habitualmente son esmeriladora para la preparación de chapas y asientos de cordones, piqueta para la limpieza de escorias y otros materiales como cepillos, escobillas, etc. El puesto se compone de fuente de energía, unidad de control de parámetros, sistema de alimentación del fundente, sistema de transporte del cabezal de soldadura, sistema de alimentación del consumible. Las fuentes de energía utilizadas en arco sumergido pueden ser de dos tipos: fuente de corriente continua, llamada rectificador, fuente de corriente alterna, llamada transformador. Estas fuentes pueden ser de intensidad constante o de tensión constante. Se pueden controlar y regular los siguientes parámetros: velocidad de avance, velocidad de alimentación del hilo de intensidad de soldeo, tensión del arco que determina la longitud del mismo, desplazamiento y movimientos del posicionador. El fundente utilizado se almacena en un depósito fijado al cabezal de soldadura. Cae por gravedad. El fundente no fundido durante la operación es devuelto al depósito mediante un sistema de aspiración. Debido a que es una técnica de soldeo automático, existe la necesidad de incorporar sistemas para el desplazamiento del cabezal y o de la pieza, y sistemas de posicionamiento de la pieza y o del cabezal de soldadura. Son los fundentes y los alambres que pueden medir de 2 hasta 6 milímetros de diámetro. Los alambres son normalmente macizos, pero también se pueden utilizar alambres tubulares. Los fundentes pueden presentarse bajo forma de granos o polvos con características básicas o ácidas. Estos fundentes deben ser tratados con los mismos procedimientos que requieren los electrodos revestidos para una buena conservación. El conjunto alambre fundente es muy importante en la definición de las características del material depositado. Estas características dependen del alambre, pero también del fundente, que puede llevar elementos de aleación. El fundente presentará diferencias si es básico o ácido. El cambio de uno de los dos elementos, alambre-fundente, no se debe hacer sin un estudio previo. Es posible utilizar los dos tipos de corriente con corriente continua.
La polaridad a utilizar es la inversa, o sea, el alambre se conecta al positivo en caso de tratarse de alambre macizo. En la variante multihilo, con la finalidad de evitar el soplo magnético, es común utilizar en el alambre primero corriente continua y en el segundo alterna. En las fuentes de corriente alterna, en vez de utilizar equipos de onda sinoidal, ya se emplean equipos de corriente alterna de onda cuadrada. Los parámetros son corriente de soldeo, tensión de arco, velocidad de soldeo, altura de la boquilla a la pieza. Sin un buen control de estos parámetros, difícilmente se obtienen soldaduras sin defectos. Al igual que en todos los procesos de soldeo, las chapas a soldar deben estar limpias de grasas y pinturas. Debido al empleo de fundentes, las piezas no deben presentar holguras. El punteado debe estar hecho de tal modo que garantice la correcta nivelación y separación de bordes para evitar deformaciones, tomando precauciones con la unión a soldar realizando un punteado correcto. En esta técnica se aconseja que el comienzo y el final de la soldadura se haga en las chapas a soldar, sin interrupciones. Por esa razón es preferible utilizar chapas iniciales conocidas como testigos, en donde se inicia el cordón de soldadura siempre que sea posible. La apertura de chaflanes y talones más comunes en arco sumergido es la que se ve en las imágenes. Para la buena ejecución de una soldadura por arco sumergido es necesario tener un conjunto de precauciones. Ajuste de las condiciones de soldeo antes de empezar, intensidad, tensión y velocidad. Después del ajuste se debe montar la unión a soldar, alinear el alambre con el chaflán a soldar, regular la altura del tubo de contacto con la pieza, introducir los parámetros de soldeo en el panel de mando y ejecutar la soldadura, quitar la escoria y cortar la punta del alambre con el fin de garantizar una buena toma de contacto del alambre en el siguiente cordón. El alineamiento de la cabeza con la unión a soldar se puede hacer manualmente antes de empezar a soldar o bien usando accesorios especiales como pueden ser las guías mecánicas o luminosas que permiten la alineación durante la soldadura. La regulación de la altura del cabezal se hace en el inicio de la soldadura. Empleando reguladores se pueden mantener constantes durante la soldadura. Los parámetros se introducen en el panel de mandos. Después de que se enfríe el cordón, es obligatorio quitar la escoria mediante piquetas. Hay que eliminar la punta requemada del alambre para facilitar la toma de